Salud, deportistas. Muy buenas tardes y gracias por no fumar. Insisto en esto y no me cansaré de seguir insistiendo permanentemente en esta campaña, porque sé que mientras se reduzca el hábito de fumar por parte del venezolano, será un mejor ciudadano, un hombre saludable y por lo tanto muy útil a Venezuela, a nuestra querida Venezuela. Y hoy estamos aquí en Variedades Deportivas con su sección Imágenes y Valores y vamos a tener con nosotros una familia verdaderamente imagen y valor de Venezuela. Es la familia, bueno, parte de la familia Marcano Battistini, deportistas integrales y grandes ciudadanos. A mi derecha, a la izquierda de ustedes, está la señora Lourdes Marcanos de la Rosa, quien fue por muchos tiempos madrina del Club Camino, que también tenemos que hacer un homenaje a este equipo, o a este club, o a esta entidad deportiva, porque está cumpliendo, hace poco cumplió 60 años, y esta familia Marcano Battistini está identificada plenamente con el Dos Caminos. Al lado de Lourdes está, bueno, son tres hermanos, el doctor, el abogado Francisco Marcano Battistini, quien siendo futbolista, Francisco, toda su vida, de repente se metió a pelotero, porque fue dirigente del béisbol durante muchísimos años. Y tenemos también una honra de las leyes venezolanas, un juez muy identificado con la corrección, que es el doctor Héctor Marcano Battistini. Muy conocido por todos ustedes, ha salido bastante en las cámaras de todos los noticiarios venezolanos, porque realmente estos hombres y estas mujeres que se dedicaron en sus tiempos mozos al deporte, se formaron en una disciplina heroica, vamos a decirlo así, bajo la tutela, bajo la dirección de un grande hombre del deporte que fue el doctor Julio Bustamante. Esa es la línea, y yo creo sinceramente que vamos a tener unos momentos muy distraídos, muy alegres y muy contentos, evocando, añorando aquellos momentos de tanta grata recordación. Vamos a comenzar con la señora Lourdes, que por cierto tenemos del mundo deportivo una revista que yo editaba en la década de los 40, donde hay un dibujo hermosísimo, hecho por Bello, un muchacho que era un excelente dibujante, donde está toda la familia Marcano Battistini. Bien, eso lo vamos a tener en cuanto nuestro coordinador lo localice, pero comenzamos ya, le digo, con Lourdes. ¿Qué sentía Lourdes en esos tiempos mozos del deporte cuando ella era madrina Dos Camineras? Hay un gran entusiasmo y mucha emoción cuando jugaba el Dos Caminos sobre todo. ¿Y cuando jugaba contra el Unión? Ah, era el rival fuerte, y el Loyola también. Sí. ¿Y Lourdes no fue voleibolista del Dos Caminos? No. No. Las voleibolistas del Dos Caminos, cuando se inició el voleibol, estaban las hermanas del doctor Bustamante, estaba Menca Fernández y Mercedes también, ¿no? Sí, sí. Sí. Y las Ardilas también. Olga Hernández también. Las Ardilas, Ardilas, sí. Porque resulta que el Dos Caminos era casi todo masculino. Sí. Y de repente surgió la rama femenina con esos colores clásicos y hermosos, que le llamaban la cebra. La cebra. Y también la cebra de Huemaí, los acorazados del este. La escuadra. Y aquí está el dibujo, miren. Vamos a empezar, bueno, ya empezamos a identificarlo de abajo hacia arriba. El de la izquierda de ustedes es Eleazar, el chinito, que fue famoso defensa de la primera división del Dos Caminos. Sí. A la más arriba que está Gualberto, también defensa fallecido, probablemente ya fallecido. Sí. Y un poquito más arriba está Francisco, aquí lo tenemos aquí, sí, que fue presidente del béisbol, delegado del béisbol. Sí, ahí por la pinta. ¿Cómo fue eso de la pelota? Por la pinta se ve que soy yo. ¿Cómo fue eso, Francisco? Yo creo que la cuestión de la pelota es una cuestión más que todo accidental. Es una pasantía muy útil. Aunque ustedes eran peloteros también. Eran también peloteros. Los Caminos tenía un equipo de béisbol muy bueno, donde el doctor Ruz, ya fallecido, y Américo Pino, y el mismo doctor Bustamante eran los pitchers estrellas. Y llegamos a competir con el Valdespino, que todos ustedes deben recordar, de amateur. Hicimos muy buenas figuras siempre con ellos. Entonces me nombran consultor jurídico en el IND. Entonces te pasaste para el béisbol. Me pasé para el béisbol provisionalmente. Pero vamos a seguir identificando a los Marcanos, a los Marcanos Battistini. En ese... Lourdes está en el centro, naturalmente. Seguro, sí.
Y está Teodardo Marcano, Teodardo. Teo, el famoso chino Marcano, una verdadera muralla, Una en la muralla, sí, defensa. sí. El chinote. Sí. Luego tenemos a Lee, pero hay una particularidad, que casi todos eran defensa, yo creo que todos. No, yo originalmente soy defensa, en infantil soy defensa, y después exacto, paso fíjate adelante. que en, Sí. en la leyenda que le pone ahí Bellito, le dice, Sí. todos fueron backs. Todos fueron Luego buenos. tenemos a Raúl, a Lee y Raúl, y más abajo, el chamito del grupo, que es Héctor. Vean el chamito del grupo, Héctor Marcano Battistini, juez penal en el Distrito Federal y una gloria de la ley penal. Aquí está. Oye, verdaderamente un chamito, ¿no? Sí, Que sigo siendo un chamito. Ah, sí, y defensa, Héctor. yo creo Sí, que... defensa. Yo Usted creo me que yo da no- para que yo los tutee y los lleve No, por su claro, porque claro. tenemos una ¿Cómo amistad no? No, de y tantos años, ¿verdad? Desde que nosotros éramos chiquitos, él nos pasaba de la mano. Sí. Bueno, por lo menos a Héctor sí. Sí. Porque era un chamito en la partida. Exacto. Bueno, este Dos Caminos, que tiene tanto arraigo y tuvo tanto arraigo, no es un verdadero desastre para el deporte venezolano que prácticamente haya desaparecido. ¿Qué piensas tú, Héctor, de ese fútbol de ahora? Porque nosotros, ahí está Francisco, también chamito, ¿no? Sí, Ese fútbol de ahora que no llega a calar en el ánimo del venezolano. ¿Qué piensas, Héctor? Chico, sobre eso, Chiquitín, hay lo siguiente. Aquí hubo un hombre, como tú lo has dicho en muchas oportunidades, que fue un organizador extraordinario. Lamentablemente, cuando ese hombre pretendió enrumbar realmente al fútbol, lo sacaron inexplicablemente del medio de ese futbolista, que fue el doctor Julio Bustamante. Julio Bustamante, para mí una de las grandes estrellas, vamos a decir así, ¿Cómo de la no? organización del deporte en Venezuela. Claro que Yo sí. creo que entre él, bueno, no vamos a nombrar a todos porque hay muchos, Sí, pero yo muchos. creo que entre él y José de la Casa está el Bueno, pilar, Esos son los ¿verdad? pilares. ¿Verdad? Sí, cómo no. Son los ¿Creen dos ustedes que es pilares. así? Sí. Ahora que terminó el campeonato mundial, que fue muy apasionante, Sí, por claro, cierto, Claro. ¿qué piensan ustedes del fútbol de antes? No en calidad, quizá haya progresado en cuanto a técnica, pero no en calidad, que con respecto a la forma de jugar, de la agresividad de los hombres en el terreno. Chicos, que hoy día, el fútbol hoy día no es como en la época en que uno jugaba, que realmente hay un enfrentamiento de hombre a hombre, pero franco, leal, ¿verdad? Hoy día no, chicos, hoy día es la patada artera, el encontronazo malintencionado, sin tomar en cuenta inclusive que mucha de esa gente vive ese deporte hoy día. Ellos mismos están... Y ellos mismos se están perjudicando. Es como, por ejemplo, en las grandes ligas, esos pitchers que le tiran el béisbol Ajá. profeso, esos indios los execran del béisbol, porque son un peligro para la misma para ellos profesión. mismos, claro. Sí. Es claro. Ahora bien, yo siempre he insistido, es una de los lemas que tengo aquí, Lourdes, que un buen deportista y un buen estudiante conforman un buen ciudadano. Y es el ejemplo de ustedes, no porque estén presentes ni porque hayan sido mis amigos de toda la vida, porque es cierto, esto es una familia honorable, que primero fue deportista y luego se encumbró en sus estudios y llegó a lo máximo, pues que es sacar el título en la universidad y luego ejercer dignamente. Y yo saco esto a colación siempre, porque no son solamente los Marcano Battistini, sino generalmente cada vez que presento un deportista que ha sido buen estudiante, que ha conformado un buen ciudadano, naturalmente ha sido un valor para Venezuela, útiles para Venezuela. Y no me sonrojo y me alegro en decirlo porque son mis amigos y porque sé que lo que estoy diciendo es cierto. Ahora bien, hablando de otros deportes, que como hay el béisbol, el fútbol, el básquetbol, el tenis, todos los deportes conforman para mí un conglomerado que lleva al individuo, al muchacho, a la muchacha, a pensar en algo muy sano. ¿Qué piensas tú, Francisco, de eso? Yo estoy muy de acuerdo contigo, toda la exposición te estoy oyendo con mucha atención. Primero creo que con respecto al fútbol, el fútbol ha progresado en cuanto a técnica y en cuanto a maldad. Pero en aquella mística que había dentro del fútbol antiguo, eso no se consigue hoy, eso se ha acabado. Quedan los fanáticos, cómo no, muy fanáticos. Pero el mercenarismo, el profesionalismo en el deporte, sabes que yo nunca he sido profesional del deporte, siempre he sido amateur, aficionado. En el béisbol fui presidente de la Federación Internacional de Béisbol Aficionado.
Dentro del olimpismo fui miembro del Comité Olímpico varias veces. Fui presidente de la Liga Venezolana de Fútbol, ¿verdad? Bueno, Y te voy a decir una cosa, no es que yo quiera autoelogiarme, No. pero es que yo fui presidente también de la Liga de Béisbol Profesional, aficionado, completamente ad honores. Es que en esa época, el fútbol, por ejemplo, y el béisbol, no habían esta discriminación de hoy de profesionales y amateurs, que inclusive vi una noticia por ahí del Comité Olímpico Internacional que parece que quieren darle cierta cabida al profesionalismo, algo de eso. Sí, bueno, ya de hace tiempo, porque el hace tenis, tiempo tú sabes que bien. nunca ha sido un deporte amateur. Exacto. El tenis, entonces lo quieren meter en el... Sí, yo creo que eso se va adulterando y que llegaremos al espectáculo, al fútbol profesional y al deporte en general profesional, todo. Yo pienso, fíjate en esto, Héctor, Francisco y Lourdes, pienso lo siguiente, un muchacho entra a la universidad, es bachiller, ¿cuál es su aspiración? Graduarse. Graduarse, Claro. Sí. sacar su título académico. claro. ¿Cuál es la aspiración de un deportista amateur que escoge eso como carrera? Pues graduarse de profesional también, pues. Sí, sí. Y ahí tenemos el ejemplo de estos muchachos venezolanos, Antonio Armas, David Concepción, claro, sí. los boxeadores, es decir, son muchachos venezolanos a los cuales adoramos, a pesar de que son profesionales, eso no es ningún delito. No, Claro, claro. Pero yo siempre he entendido el deporte por el deporte mismo. Yo no considero el deporte profesión. No. Yo personalmente Ah, sí. no considero No, el tú deporte. personalmente, No claro. considero el Yo deporte tampoco, como pero profesión. entiendo que- Pero sí. existe esa variedad. Existe Que es esa variedad. una opción Sí, también que puede hacer. porque Es una opción, el sí. mundo de los negocios lo ha hecho así. pues. Va desfigurando la cuestión. Claro. Pero yo he tenido grandes polémicas. Yo asistía a muchos congresos internacionales deportivos, entre otros en los bolivarianos en el Ecuador. O afición pues del deporte, y yo sostenía siempre que el deporte tenía que ser por el deporte mismo, que eran los postulados del olimpismo mundial, pues. Pero eso se va desfigurando y llegaremos. Ahora bien, Héctor, fíjate esto, tú eras atleta, tenías una camiseta rayada verticalmente blanco y negro, salías al terreno de juego encima de tu corazón. Chico, mira, uno se identificaba o se identifica de tal manera con el equipo donde uno juega, que uno exigía para esa camiseta respeto. Cuando sudaba esa camiseta, era cuando realmente la disfrutaba. Claro, ¿Mm? claro. Es más todavía, chiquitín, fíjate. Lourdes se ríe, ¿por qué se ríe? No, porque es así, porque yo también sentía pues, eso Claro. mismo por el Dos Caminos. Ahí. Todavía, pues ahora a los 60 años todavía se En siente. aquel campeonato del año 45, Ujú. que el Dos Caminos fue campeón, ese fue un disfrute muy grande para los dos camineros, pues, Sí. porque el rival de turno en aquella oportunidad era el Loyola, Ujú. y creo que hasta el doctor Caldera estaba presente en la tribuna, Ujú. y según dicen los informantes de Dos Camineros, Loyola había llevado hasta la champaña fría, Ujú. que se les quedó fría, por Sí. cierto. Pero, y sin embargo, hoy en día, todos los que militaron en contra de Ujú. nosotros, en Dos Caminos, somos hermanos. Chiquitín Etegui nunca fue Dos Camineros. No, al contrario. Enemigos. Rivales, Era pero... rival. Sin embargo, ese es un hermano. Y Sí. tantos otros. El Chivo Cuervo, don Agustín Cuervo Codazzi, ese es un hermano. Chichaín Clavier, Jorge Clavier, ese es otro hermano. Sí. Y así que todos, y éramos de bandos diferentes. Diferentes, Y nos sí. va Y Leopoldo Márquez, Ajá. el mejor deportista de Venezuela a través de todos los tiempos, Leopoldo Sí, Márquez. sí, de Apréndanse acuerdo. eso a la juventud. Apréndanse que Leopoldo Márquez ha sido el mejor deportista de todos los tiempos. Si mejor supiera, atleta. si supiera, Francisco, las discusiones que tengo yo con el director de nuestro director de este programa, Omar León, ese es Dos Camineros. Sí. Y juega fútbol todavía, ¿no? Ah. En el equipo, jugamos aquí en el equipo del En canal. la cuarta de veterano. No, en No, el en equipo del canal, Ah, tenemos del un canal, equipo de sí. fútbol y nuestro coordinador Johnny Hermoso también, aunque él Sí. pierde siempre todas las apuestas, pero Ajá. eso no importa. Entonces que ella Francia. Pero esto que estamos contando aquí, sin defecto, es cierto, es que había un calor tan grande. Tú sabes que yo nunca pude dominar el balón. Lo único que hacía que metía Corría mucho. Bueno, fíjate un partido del año 40, que el Unión le ganó Los Caminos la final. Le ganó la final teniendo Los Caminos un punto de ventaja sobre el Unión. Y jugamos, tenía una revelación, ustedes tenían a Ortega,
Sí. que era el Paraguayo. paraguayo, que era centromedio de la selección de su país. Sí. Tenían a Gómez, aquel de Chacarita, que lo que tenía era un cañón. Un Bueno, cañón. tenían a Dúa, tenían un equipo tenían muy bueno. al animalito Febres Cordero, a Feo, a Ochoa, es decir, y sin embargo el juego 0-0 porque el viejo Bison, en paz descanse, Sí, una de las sí. grandes estrellas Muy deportivas bueno, de este sí, país, muy bueno. había tapado todo. Y yo había dado la cómica, como se dice, ¿no? Y sin embargo, fíjate, el único golcito que se metió, lo metí yo. Entonces, para mí nunca podré olvidarme de eso. Claro, claro. Sí, sí. Porque también hay una fotografía, ojalá Johnny lo rebuscara en el mundo deportivo donde sacamos esto, donde se ven las tribunas, cualquier tribuna, y se ve lleno el Lleno, estadio, sí. pero es que aquí Sí. el Sí, así era, así era. Había mucha una afición. euforia grande por el fútbol. Desde luego. Lo que fue 45 y 46 fue la época de oro del la fútbol. época Sí. fue la época de los Sí. finales del 30, después que fuimos a los Juegos Centroamericano del Caribe de Panamá, El 38 en fue. el 38. Sí. El fútbol comenzó a volar, porque, miren las tribunas ahí en cualquier... Y fíjense lo siguiente, quiero hacerte esta observación. Fíjense como nosotros no hemos progresado en la misma proporción que los demás países en cuanto a fútbol se refiere, que en el año 38 el equipo nuestro, donde yo jugué, y tu Eduardo, hermano, también. ganaron a y Colombia. Tú también integraste sí. ese equipo. En Panamá jugamos contra México y perdimos 1-0. Y le ganaron Estos son estos mismos mexicanos que existen hoy profesionales, ahorita que existieron en el Campeonato Mundial. Esos son la misma gente. Y ellos sí han progresado. Y fíjense cómo están las tribunas ahí. gente abajo de las tribunas. Claro, claro Bueno, que sí. fíjate, y a Colombia le ganamos 3-2. 3-2, sí. 3-2 señor, en sí, ese sí. campeonato. Es decir, el fútbol nuestro no sé qué le pasó a ese fútbol. porque es que no se han preocupado por el fútbol nacional. Tenemos un fútbol espectáculo de una cantidad de extranjeros profesionales que presentan muy bonito espectáculo, y eso es lo que interesa para la taquilla. Ahora, yo creo que con lo que falta aquí son dirigentes deportivos, tipo Bustamante, tipo Veracasa, porque Veracasa y Bustamante fue una llave, Sí. dos columnas pues dentro del deporte como dirigentes, ¿verdad? Es verdad. Eso es lo que está haciendo falta. Dirigencia, hace falta dirigentes en el país. Hace poco yo le hice una imagen en valor a un mozo que comenzó cuando su padre era unionista y él comenzó como unionista, pero inmediatamente lo pusieron al Colegio de los Dos Caminos, que fue Luisito Mendoza. Sí, cómo el no. papá de este muchacho Mendoza, Sí. Mendocita. Pero es que Mendocita mismo le hice yo una imagen en valor a este Mendocita, que Ajá. también tiene otro Luisito que por ahí juega en el Ah. Caracas. Ya, Sí. y me dijo, aquí lo que falta es exactamente lo que acaba de decir Francisco. Claro. La dirigencia. Se han enfrascado en unos pleitos tremendos entre ellos y el fútbol que los parte un rayo. como Claro, se dice. claro. Sí, chico. Esa es una desidia nuestra. Fíjate tú lo siguiente. En un año 43 yo me fui a ejercer la profesión para Barcelona y el Tigre, profesión de abogado. Había un pedacito de carretera, esto es anecdótico nada más. Había un pedacito de carretera entre Barcelona y Puerto La Cruz, que eran 10 kilómetros, una distancia corta, pues. Y la carretera grande de Barcelona, o de Puerto La Cruz hasta el Tigre, que eran 200 kilómetros creo, era toda asfaltada como esta mesa, lisita por todo. Y ese pedacito de 10 kilómetros de Barcelona a Puerto La Cruz era de tierra y de piedras, pero intraficable. Cuando eso llovía no se podía pasar. Entonces yo le decía a la gente allá, a los ejecutivos, a los del gobierno, pues, le decía, ustedes consiguen tantas cosas para ustedes, que si traen un carro a través de la Mene Grande, que era la que operaba allá en aquella zona, y ustedes no son capaces de pedirle a la compañía Mene Grande, que así como tiene esa carretera de 200 kilómetros tan lisita, nos haga aquí a Venezuela este pedacito de carretera. No se lo pedían nunca. Así mismo, ¿verdad? Ahora mismo, dentro del deporte, dentro del fútbol, aquí hay unos equipos profesionales. Entre ellos unos sobrinos de don José Veracasa, están metidos con Sí, tiene equipos el Club Caracas, profesionales. el Chepe León. Y hay otros equipos, etcétera, y todos con gente adinerada, ¿verdad? Ahora, a ningún dirigente se le ha ocurrido decirle, mire, señor, tenga su equipo profesional, pero aparejado a eso, paralelo a eso, ustedes me van a mantener un entrenador, un técnico que llaman ahora, un instructor, en un colegio X cualquiera, para que les enseñe fútbol, ¿verdad? Claro. Si es ese renglón que creo. Y así el fútbol. Y así se va. ¿Así lo chico. piensas tú también, Héctor? Sí, vale. Hay que quitarlo para ¿Qué ves arriba. tú, chiquitín? Que uno, por ejemplo, cuando comenzaba a jugar en infantiles, de rumple, que llamaban, Sí. por ejemplo, el Museo Godiña, lo enseñaba a uno a patear, lo enseñaba a uno a cabecear, lo enseñaba a uno a cómo parar una pelota. ¿No? Cosas que hoy día, chicos, los muchachos Bueno, no nos yo te lo enseñan. decía, no es por Villavicencio nada, pero Muro nosotros también. teníamos. Sí, Y claro. Dupré, Es que había
Dupré y un tal Wolfenson. Wolfenson, que fue, sí, anterior a Dupré. Que me decía, cuando bola esté en el área, puntera con ella. Puntera con ella, sí. Sí, que no regateara. Pues. Esos maestros que se trajeron en esa época, Gama, Dupré, Wolfenson, Villavicencio, Muro, Godiña, Aranda, Larrea. Esos fueron unos grandes maestros del fútbol venezolano. Sí, eso se acabó. Eso se acabó. Uno era vienés, creo que era austriaco, Wolfenson. Sí, creo. Y Dupré era trinitario, algo así. Pero era muy bueno y jugaba muy bien y era un gran instructor. ¿Qué piensan ustedes de cuando la época, estamos hablando de la época, sí, y mucha gente disfruta de esto, como ustedes no tienen una idea, porque nos trasladamos a la época actual, donde tenemos una posición que respetable o no respetable, pero una posición, pero vamos otra vez a la cuestión donde se inicia. Sí, entonces, ¿qué piensan ustedes de los jugadores venezolanos de aquellos tiempos? ¿Qué crees tú, por lo menos en tu criterio, Héctor? ¿Quiénes fueron los hombres grandes que tú admiraste? Animalito Febre, esa cantidad de hombres que dominaban el balón, que hacían lo que querían, Antonio Peche, todo eso. Sí, no, como no. Dime. Había gente extraordinaria, por ejemplo, así que yo recuerde como un verdadero estilista del dribbling, por ejemplo, Reinaldo Febre. Sí. Era un balletista del fútbol. Un cabeceador insigne, Carlos Feo, por ejemplo. Magnífico. Un tipo que... Y Reinaldo también. Reinaldo, pero Carlos Feo era mucho más. Y Alberto. No, terrible. Alberto era muy bueno. Yo no he visto todavía, posiblemente los debe haber en superiores, pero no los he visto cabeceando todavía en el campeonato mundial ese pasado, ahora que acaba de finalizar. Un cabeceador como Alberto Casco, por ejemplo. En un corner. Pero Casco metió 7 goles en un día, ¿sí? Se elevaba una barbaridad y clavaba la pelota, ¿no? Era que la botaba. Que el uno se recuerda cuando Casco metió los 7 goles. Eso que no eran los caminos para meter a la Unión. Era con el Unión. No, hay episodios muy grandes. Muy grandes. Ahora, hay unos jugadores que de la época, pues de esa época tan de oro, que yo llamo así, porque había verdaderamente gloria. Se nos olvidó nombrar la Maravilla Negra. Sí, y a Kurt Ward, que jugaba en el Atlético, inglés. Y Tisler. Esa es una época ya más lejos de Esto no había nacido. Yo estaba muy chiquito y es la época como que cañonero como negro y que no hay. No hay. En esa época yo estaba muy chiquito y es cuando el chiquitín aquí me pasaba a mí de la mano para ir a ver los juegos esos allá. En el estadio de Agustín, en el estadio Cerveza Caracas. Ahí jugábamos fútbol también. También, por la Rivera de piche pasado. Seguro, sí. Ahí se caía mucho uno, porque por la loma del pitcher, cuando uno venía corriendo esperando un centro, que caía. Yo nunca me cansaré, y es que quiero rendirle este homenaje, porque es que lo siento en el corazón al doctor Julio Bustamante. La lección. Yo he contado esto y no me canso de repetir. Te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros iniciamos en el fútbol, en el deporte infantil, siempre teníamos un rival por delante, o el Atlético, o el Deportivo, o el Dos Caminos, y veíamos como unos enemigos a los dirigentes. Eso. Y jugando yo contra el Dos Caminos, un infantil, con un gran dolor de muela, me metieron un gol porque fallé completamente, ni vi la pelota ni nada porque me adelanté. ¿Y quién me auxilió? Y me fue a buscar un vaso de agua con aspirina, fue el doctor Bustamante, el hombre que yo veía como el enemigo más grande. Sí, como un ogro. Ahora, fíjate, después, cómo cambió mi concepto a través de la vida de lo que significaba el deporte. Fue mi primera gran lección para saber que el deporte es de gente honesta, de gente que tiene un ego, pero un ego realmente venezolanista, en nuestro caso aquí. Claro. Porque es que son tan hermosos los casos. Yo estoy disfrutando mucho. Ustedes ven que yo me emociono porque esta familia de los Marcano Battistini, que ha sido una familia venerable y honrosa para el país, es producto de eso que yo siempre he pregonado, que es el deporte y el estudio. Y aquí están los Marcano Battistini en la época actual. Ya ustedes lo vieron chamitos ahí. Sí. Ahí veo al chinito, que yo no lo hubiera reconocido, y después al galán de la partida, que es el chino. El chino. Oye, el chino era una muralla. Una muralla, sí. Ese era, tú sabes que lo probaron allá en el Uruguay, el nacional, el equipo del Uruguay. Vamos a seguir viendo la fotografía, porque después creo que está Héctor. Héctor, sí. Ya no está tan chamito, ojalá. Bueno, a Teodoro, al chiquitín, a Teodoro cuando estuvo en el Uruguay estudiando veterinario, él es médico veterinario. El nacional lo probó para ingresarlo a sus filas, ¿verdad? Así que tuvo actuaciones en el Uruguay. Ahí está Héctor. Raúl. Está Raúl.
Está Lourdes, La menor de las hembras. La menor de Sí, la hembras. menor. Está Alberto. la 21. Está Ali, O Alberto, ¿no? Sí. Alberto y Ali. Ajá. y Francisco. Y Francisco, que El no, otro chamito. tampoco está tan chamito. No. Es que eso Bueno, pues esta es la familia actual, pues. Yo estaba Sí. saliendo de La época enfermedad ahí. más o menos actual, aunque tenemos que deplorar el deceso de Claro, Gualberto, claro, que era el claro. mayor. Sí, claro. Pero es lo que yo he sentido, pues, por esta familia de deportistas y de gente honorable, y por el deporte en general. Y por eso he querido yo rendir este homenaje, traerlos aquí, porque son realmente imágenes y valores. No se sonrojen, porque es verdad. No. Es verdad. Y ustedes, los que están viendo este programa, saben que esto nace del corazón y saben que en la vida pública han probado que realmente es así. Bueno, no nombramos un jugador cuando estábamos hablando de los grandes jugadores, que a mí me impresionó muchísimo, que se llama Alberto Castillo. Ah, no, pero sí que yo ayudo a nombrar a otros varios que yo considero que fueron unas estrellas venezolanas, entre ellos Jorge Clavier, el médico. Chichaín, la Chichaín maravilla Clavier. blanca. Para mí ese es uno de los mejores jugadores que ha tenido Venezuela.